Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy ya tenemos en el piso, y le agradecemos la gentileza, como siempre, a Alejandro Vilca. Él es diputado nacional, eh, y también está trabajando para la reelección en el cargo representando a la provincia. Alejandro, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar acá, así que bueno, para charlar un poco, ¿no? Sobre la situación política, ¿no? Eh, Primero y antes que nada, quiero hacer público, agradecerte en tu persona la deferencia que siempre tienen desde el FITU de la izquierda, porque siempre que lo convocamos están y no hay Ah, inconvenientes ni para tratar los temas ni para nada, así que no pasa con todos los sectores. Sí. vos sabés que para nosotros es importante eso porque por ahí, para nosotros, que la gente sepa y conozca qué es lo que piensan los candidatos, qué opinión tiene, qué posición sobre diferente, es importante porque en una situación crítica, ¿no? Donde por ahí las candidaturas se farandulizan, o es el nuevo, o es así, caras bonitas, lo que menos vale es la idea, ¿no? Entonces, nosotros, programas como estos, me interesa mucho poder participar porque no solamente es charlar con amigos, sino también dar a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas, y además punto de vista, ¿no? De, que por ahí con mucha gente compartiremos y seguramente nos conoce mejor, ¿no? Y creo que eso es importante en la política, ¿no? Que la gente te conozca. Sí, y nos cuesta mucho con los del sector al que teóricamente pertenecemos, digamos, ¿no? Es una cosa. Sí, bueno, eso yo creo que también habla de muchos candidatos, de la solvencia política, ideológica y también gestos personales, ¿no? Porque también ustedes son trabajadores de la prensa y creo que hacen un gran esfuerzo y nosotros, bueno, somos muchos candidatos, funcionarios públicos y creo que nos debemos también, ¿no? A responder las preguntas que muchas veces son las que quiere saber la gente, ¿no? Y está bueno, porque creo que siempre hay que poner la cara, ¿no? En esto es así, ¿no? Así que, Empecemos por una fácil, Ale. Eh, ¿Cómo lo planteo? A ver, ¿ustedes consideran que Alberto Fernández es de un izquierdista radical? no, no, para nada. Yo creo que esa es la más fácil, pero no, no, para nada, creo que al contrario, no. Creo que Alberto Fernández fue la cara de un frente que unió diferentes tendencias dentro de un partido que sirvió para ganar las elecciones, pero no para gobernar, ¿no? Porque internamente expresaban diferentes posiciones y creo que Alberto Fernández o sea, representó un interés político-económico de los que más tienen, ¿no? ¿Por qué te decía esto? Porque el presidente de Yanquilandia, que Donald Trump. apoya a nuestro Conan argentino, dice que Milei está arreglando todo lo que le dejó el zurdo radical de Alberto Fernández. O sea, digo, justo viene Claro. Alejandro y me va a saber decir de que Bueno, si es del Partido Obrero, de qué partido es claro, Alberto. lo que pasa es que siempre hay una Es- denotación fácil de decir todo lo que no apoyan a ese partido son izquierdistas. Entonces lleva una generalización donde, qué sé yo, se le ha dicho, no sé, a Larreta que era zurdo, qué sé yo, a Lustó, a gobiernos, qué sé yo, como Kicillof u otros que son de izquierda, pero en realidad no lo son, sino que son parte del sistema de partidos tradicionales que tienen intereses y que representan a sectores productivos y económicamente poderosos. La izquierda, digo, para que la gente sepa simplemente, pelea por un gobierno de los trabajadores, la mayoría. Entonces, pelea por otro tipo de interés y otro tipo de planificación de la sociedad, ¿no? Poniendo toda la riqueza en función de las necesidades sociales y no como lo hacen la mayoría de los partidos en función de las necesidades o de la ganancia de algún sector político, económico, como el que expresa Javier Milei, que al poder económico, financiero, bancario, que es el que hoy se está llenando la plata con la bicicleta financiera y son los que están ganando, ¿no? Mientras muchos la estamos pasando mal, ¿no? ¿Y cómo ves esto de ir a pedir otro préstamo o un swap, si fuese la figura del swap? Mira, yo creo que es el fracaso del plan económico de Javier Milei, porque, a ver, esto es simple, si vos en tu casa te va bien económicamente,
vos no tenés necesidad de pedirle prestado nada a nadie. Ahora, si vos te ves apretado, que no llega a fin de mes, que no puedes pagar la boleta de luz, no puedes darle de comer a tus chicos, y capaz que tenés que recurrir a que alguien te preste, pero ya es tanta la deuda que ya le vas a pedir a los usureros, que yo creo que esa es la situación que nos está llevando Javier Milei, donde ya nadie le quiere prestar, entonces tiene que recurrir a un personaje como el FMI y Donald Trump, que sabemos que va a ser un costo mayor, ¿no? Pero habla del fracaso, ¿no? El plan económico, porque si no le sueltan dinero, dólares, el país es muy probable que el plan económico estalle por los aires, ¿no? Porque para mantener el dólar como está, se está quemando mucho los préstamos que ya se hizo, están quemando las Sí. reservas. Entonces, con tal de mantener el dólar a ese precio, están quemando todo. Entonces ya Argentina en cualquier momento va a estallar o va a entrar en default porque no va a poder cumplir con las próximas deudas que tiene porque ya no tiene ni siquiera capacidad de ahorro ni reserva. Entonces por eso recurre a Estados Unidos. Ahora, nadie puede vivir de prestado. No sé, cualquiera que tenga una economía familiar elemental se da cuenta, ¿no? Que no puedes vivir prestado eh, haciéndote prestar plata para pagar otra deuda y así, porque es una bola de nieve. Bueno, yo creo que muestra el fracaso del plan económico, pero esto pensado en lo macro, como dicen, ¿no? Ahora, por más que aparezcan los dólares, aún así el fracaso es en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. En aquel que va a comprar al supermercado, al almacén, ya no hay sueldo que alcance. No solamente porque están planchados los salarios, sino porque hay una inflación silenciosa en la cual ya la familia no pueden subsistir. Entonces se cae el verso este de el especialista en crecimiento con y sin dinero que nos decían, en que Milei podía recibir el premio Nobel. Bueno, es una mentira. Entonces yo creo que esto están tirando hasta octubre para ver si logran tener un buen resultado, que tampoco, ojo, le alcanzaría, ¿no? Porque lo sumo lograrían tener un tercio de la Cámara de Diputados, no la mitad más uno, y eso les serviría para quizá blindar vetos o decretos que pueda salir. Entonces eso lleva a que sea un gobierno débil, pero también que utilice metodologías como el decreto y el veto, que son prácticamente autoritarias, que van por arriba del Senado y del Congreso. Entonces, ojo, entonces están en una extrema debería, yo creo que el último golpe de las elecciones en Buenos Aires fue muy duro, además de esto combinado con los casos de Coima, que lo dejaron muy mal y se le ha caído una de las principales discursos, ¿no? Que tenían, que era ir contra la casta, contra los ladrones, los coimeros, bueno, resultaron ser ellos mismos, entonces, bueno, yo creo que están perdiendo mucha base social y no sabemos cómo va a llegar esto al 2027, ¿no? Entonces, esa es la duda. Yo creo que el poder económico también lo ve, por eso las corridas que hubo en este último Sí, día, sí, sí. por más que hoy salga mi ley, no sé si le alcance, porque si no mejora la situación económica, la gente se va a expresar en el voto, así como en Buenos Aires votó, yo no digo que toda la gente sea quisilofista o peronista, pero fue un canal para expresar un Sí, voto sí, bronca sí. contra mi ley. Ahora, en las provincias eso puede expresarse de diferente manera, pero lo que se advierto es que la próxima composición del Congreso va a ser determinante en poder facilitarle o no la gobernación a Javier Milei y otra es a que prosiga con más ajustes, porque todos los préstamos que está recibiendo es a cuenta de seguir ajustando los jubilados, Sí. reforma laboral y entrega de nuestros recursos. Entonces, por eso necesitamos en la Cámara de Diputados, diputados que se planten y defiendan el derecho de los trabajadores. ¿Ha modificado en algo el Congreso, la Cámara de Diputados puntualmente la actitud hacia la forma de gobernabilidad? Mira, yo creo que, a ver, Milei, desde que asumió, muchos bloques lo vieron como un gobierno fuerte, ¿no? Por haber salido de un balotaje con un margen importante frente al vencido, bueno, que era Sergio Massa. Incluso sectores del peronismo decían, no, es imposible, ya está, ganó, vino el fascismo, hay que retroceder en orden, desencillar hasta que amanezca, decían algunos, y otros tomaron otra actitud, decían, no, hay que ir con el ganador. Entonces ahí tuvieron la complicidad del PRO, de la UCR, de incluso gente que era el peronismo se dio vuelta, y gobernadores, ¿no? Que fueron cómplices. Ahora, el problema de Javier Milei es que con su plan de ajuste tan duro,
fue con tanta dureza, incluso contra sus aliados, ¿no? Sobre todo con los gobernadores, los cuales le bancaron los votos para aprobar la ley base, el Sí, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acordate ¿cómo se llama? El acuerdo del Pacto de Mayo, sí, que firmaron, que era un compromiso para seguir el ajuste en sí, la provincia, entre ellos Sadir, ¿no? Ahora, con todo eso se fue peleando porque les mintió de que apoyen y después le iba a dar fondos. No apareció los fondos, le fue recortando. Entonces, eso tuvo el punto culmine que cuando fueron a cerrar las listas para estas elecciones, a muchos de esos colaboradores que esperaban ir en frentes comunes, le dio, como se dice, una patada y se los sacó de encima y entonces los obligó a que todos esos aliados se posicionen como eh, opositores. Entonces ahí es donde los obligó a que todos se pongan como opositores y en la Cámara de Diputados se le inclinó la balanza y empezaron a salir muchos proyectos que iban en defensa de los trabajadores o en defensa de los derechos con los que iba a atacar Javier Milei y fueron votaciones en contra. Entonces Javier Milei terminó solo, ¿no? Y más el plan económico que tenía lo deja en extrema debilidad. Yo creo que eh, el gobierno se encuentra en una soledad muy, muy importante. Como te digo, se cayó una de las banderas principales que era la anticorrupción, hoy contra la casta, y para que hoy el principal auxilio que tenga sea alguien del exterior, Donald Trump, y yo creo que muestra cierta debilidad, ¿no? Cuando vos no puedes ni por tus propios méritos ser reconocido por la gente, entonces yo creo que eso deja en una incógnita qué va a ser los próximos 2 años, ¿no? ¿Qué va a venir? Yo creo que hay que ver si, como se dice, el gobierno puede volver a recomponer esa relación con los aliados, con los gobernadores, pero dudo porque ya mucha gente se está dando cuenta de que el rey está desnudo, ¿no? O sea, mostró la hilacha, mostró que está débil y que no tiene mucho más que dar. Entonces, yo creo que ahí es donde ahora se empezó a conformar otro tipo de frente, ¿no? Como Provincias Unidas, con sí. Puyaro, con Schiaretti, otros gobernadores más, bueno, entre ellos Sadir, y por otro lado, Fuerza Patria, que está buscando unirse para ver de acá a estas elecciones y para el 2027, pero hay una incertidumbre muy grande que no se sabe si económicamente va a llegar Javier Milei económicamente, ¿no? Al 2027 a terminar su mandato. Es importante porque además se vio en el Senado la última votación de los ATN, Claro. 9 senadores nada más. Sí, ahí hay un punto, O vos sabés sea, que es mucha la diferencia. claro, es mucha la diferencia, pero además creo que Javier Milei se equivocó en los ataques, ¿no? ¿A quiénes? Porque, a ver, atacó a los jubilados, atacó a la Sí, discapacidad, a las universidades. Ahora, vos decime, de esos sectores, económicamente, ¿son importantes eso para la gestión, para las finanzas del gobierno? Vos fíjate que no. Significa, discapacidad significa el 0,2%. Garrahan lo mismo, 0,2% no es nada. Lo ATN también, porque no es plata del gobierno, no es plata de las sí, provincias, sí. es prácticamente nada. Quizá un poquito lo de los jubilados, pero aún así era el 1%, no me acuerdo. O sea, es nada. Si vos lo comparás con la plata que le cedió indirectamente Lo del campo ahora, estos días, claro, ayer, a los anteayer. productores del agro, quitarle todas las retenciones, es mucho más las retenciones, lo que se le va o lo que pierde Sí, el sí, gobierno sí, recauda de eso, sí. que lo que se le iba en dar una solución a esos sectores. Entonces, está tocando fibras muy sensibles, ¿no? Porque uno puede decir, la gente por ahí, está bien, uno podía quejarse de que alguna gestión malgastaba, pero cuando ya ves que le tocan a los jubilados, y le pegan, ¿entendés? O sea, hay un destrato, como también a la discapacidad, porque ahora, por más que la promulguen a la ley, pero no la quieren aplicar, es una locura. Gente que, o sea, con personas con discapacidad, muchas personas quizás conocen a alguien o tienen algún familiar y que es inhumano, y las universidades, ¿entendés? Entonces yo creo que ha elegido mal los enemigos y también mi ley es como se dice, ¿no? Es preso de su propio discurso de ir contra todos, no querer negociar, y ahora obliga a que muchos de esos sectores se pongan en contra. Yo digo, o sea, me cruzo muchos chicos que son jóvenes y que dicen, mirá, yo tengo mi abuelo, yo no quiero que mi abuelo no tiene para comer, no puede pagar los impuestos,
Entonces muchos de esos chicos que votaron capaz por la Sí, moda sí, a sí, Javier sí, Milei, sí. ahora dicen, no, mi abuelo no llega, yo no lo puedo ver así, o mis viejos se están por quedar sin Sí. laburo. Entonces, todo ese voto empieza a volver, por lo menos yo creo que a defraudarse, ¿no? Con Javier Milei. A lo sumo, algunos otros sectores defraudados se abstienen, ¿no? Que fue el porcentaje ese que nos fue a votar. Pero bueno, yo creo que ahí está el nicho donde tenemos que tratar de concretar una nueva alternativa política que conquiste y como se dice, ¿no? Enamore a esos sectores con un nuevo proyecto. Bueno, desde la izquierda, por lo menos te digo, es un debate que hemos abierto con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, la necesidad de construir un partido de los trabajadores, porque vemos que muchos de los proyectos políticos actuales están prácticamente agotados, se repiten lo mismo, vos lo vas a ver a Moreno, a Massa, a Kicillof, a Graboy y toda esa gente que se repite. Acá en la provincia lo mismo, los mismos proyectos. Bueno, nosotros creemos que hay que construir otro tipo de proyecto y por eso la necesidad de construir un partido de trabajadores donde la izquierda, junto con sindicatos, comisiones internas, con todos aquellos que salieron a enfrentar al gobierno de Milei, podamos impulsar un proyecto así, que podamos poner en pie una voz que diga, che, hay otra salida, que en vez que Sí. ganen lo mismo de siempre, los ricos, los poderosos, y que gobiernen los trabajadores. Entonces, ese es el desafío que yo creo que acá en Jujuy vamos a ver si lo podemos, si puede ser real, porque bueno, acá la izquierda tiene un poco más de fuerza, hay sindicatos que han peleado, que son democráticos, y podría darse esa posibilidad de que por ahí Jujuy se podría armar un proyecto así, ¿no? Eh, por lo que se ve de la campaña que están llevando a cabo, son de los pocos que han elegido provincializar la disputa y no nacionalizarla, como Mira, que esa dicotomía Milei-Cristina, qué sé yo, que yo no la claro, comparto, digamos. no, porque por ahí se intenta polarizar Milei, Cristina, que uno puede decir está bien, es lo que más les conviene si que se quiere esos dos, pero esto es mucho más profundo, ¿no? Porque si luego lo que estamos viendo hoy en las campañas, incluso en los spots, en las propagandas, es mucha hipocresía, porque vos lo ves, por un lado, a Cigarán, lo ves a Pizarro, a Sadir, ahora discutiendo contra Milei. Fueron cómplices de primera hora y además son los que aplican ajustes similares en la provincia, ¿eh? Ojo, Y no solo. anteriores, Y anteriores con Gerardo Morales, imagínate anteriores. lo del programa ese RIGI que impulsa Milei, es lo mismo que hacía Gerardo Morales con el litio, es lo mismo es Sí, sí, calcado. sí, sí. Cuando atacan a la salud, es lo mismo que hizo Sadir ahora con el CEPROSA, cuando quería privatizar, hacen lo mismo, o sea, pagándole salario de miseria de salud o educación es lo mismo. Escucharlo qué sé yo, a Pacutini también, que opositor, Defensor de los trabajadores. claro, o a Rivarola, a Feno, a King, qué sé yo, fueron cómplices toda la vida. Entonces yo creo que ahí se da cuenta que la política ha caído en una hipocresía. Y por otro lado, bueno, la Libertad Avanza, que un noto, pero es un empresario, y meten el discurso lo nuevo y lo viejo, pero no juzgan el contenido de la política, ¿no? Entonces, si vos ves, yo le digo a la gente, mira, votá por gente que te va a defender tus derechos, que se va a plantar y que no se va a dar vuelta, porque vos ya sabes que los otros candidatos se van a dar vuelta y te están mintiendo. Entonces, yo creo que ese va a ser el desafío para estas elecciones y ojalá, ¿no? Podamos renovar esta banca porque en un momento difícil lo que necesitamos son diputados que se planten, no solamente en el Congreso, sino también acompañando cada lucha, que creo que el Frente de Izquierda lo cumplimos. ¿Y cómo ve la campaña en Jujuy? Mira, difícil todavía, la gente está más preocupada en llegar a fin de mes, no hay un ambiente electoral por ahí que la gente todavía está metido, hay que agregarle la boleta única, ¿no? Entonces esto hay que tratar de más educativo, no solamente en lo que se vota, sino en cómo se vota lo que se juega, ¿no? Porque muchos ya te hacen creer que ya estás votando el 2027, no, estamos votando diputados que le pongan un freno a este gobierno o al que vendrá. Entonces eso tenemos que discutir. ¿Quién más me van a defender tus derechos? Entonces yo creo que ahí es un poco el recorrido que estamos haciendo por toda la provincia de forma educativa, hablando con los sectores trabajadores, ¿no? Como es nuestro estilo, yendo a los lugares de trabajo, a las ferias, a los barrios, que creo que es el lugar donde la gente espera que vayan los políticos y pongan la cara, ¿no? Porque, como te digo, siempre en épocas electorales todos aparecen con la sonrisa. Ahora el problema es que en los momentos difíciles, cuando están
por perder tu laburo, cuando hay ajuste, cuando la estás pasando mal o cuando hay que luchar, ahí es donde se prueba qué partidos tenés. Y yo creo que en ese sentido la izquierda se ha ganado un respeto de ser consecuente y siempre haber estado en el mismo lado, ¿no? Del lado de los trabajadores. Creció la izquierda en Jujuy. Creció la izquierda, tenemos el desafío de seguir avanzando. Todavía somos un partido joven, ¿no? Yo ya a esta edad yo ya me siento un veterano, pero a comparación de lo otro, soy todavía joven, ¿no? Pero hay muchos compañeros que tenemos en los consejos deliberantes, diputados, que han mostrado que por sí solos se han ganado mucha personalidad, ¿no? En los consejos deliberantes, como Keila Sequero, o en la legislatura, con Gastón Remy, Natalia Morales, sin que por ahí yo sea necesario estar, ¿no? Entonces tenemos una dinámica propia que muestra de que estamos creando nuevos dirigentes, pero también en una gran inserción política y sindical en muchos sindicatos que también nos hacen ver de que no solamente podemos ser una alternativa en las elecciones, sino también en cada sindicato para defender los derechos de los laburantes. ¿Por qué hay que votar el FITU el 26 de octubre, Ale? Mira, porque se eligen diputados que le pongan un límite a este gobierno, ¿no? A este gobierno o al gobierno de los ricos. Bueno, necesitamos diputados que se planten, que sea la voz de los trabajadores, que difundan y que lleven y muestren lo que pasa acá en Jujuy, ¿no? Porque muchos diputados llegan allá y lo único que hacen es levantar la mano, no hablan o se ausentan o aprovechan para hacer una rosca. Bueno, nosotros no, hemos tratado de cumplir seriamente nuestro rol, dando debates, presentando proyectos y acompañando cada lucha y sobre todo mostrando lo que pasa en Jujuy. Si hay algo que por ahí me siento orgulloso es que durante la reforma constitucional, frente a frente, cuando fue Gerardo Morales al Congreso, se lo pudimos decir, ¿no? De que era un represor y representaba los intereses de los empresarios para saquear la provincia, ¿no? Y eso, yo creo que pocos se animan a decirle eso, más en un ámbito nacional donde por ahí no se conoce lo que pasa acá en Jujuy y yo creo que los diputados tienen que ser eso, ¿no? La voz del pueblo trabajador y no llegar allá para ser el que se da vuelta o el que va a negociar intereses que son ajenos al pueblo, ¿no? Por eso esperamos que este 26 de octubre la gente vote y opte por el Frente de Izquierda, ¿no? Diputados que siempre van a estar del lado del pueblo. Muchas gracias, Alejandro. Dale, Muchas muchísimas gracias, gracias. como siempre. Ahí está. Pasó Alejandro Vilca, nos dejó el pensamiento claro y contundente en los temas que aborda, así que usted lo toma o lo deja, ¿eh? Nosotros nos reencontraremos Dios mediante para hacer otro de frente.